Bueno, no tenemos desgraciadamente ya mucho tiempo, pero en algún momento tendríamos que hacer una discusión acerca de para qué sirve exactamente un plan de esta naturaleza. De repente puede servir simplemente como un instrumento para ponernos de acuerdo en ciertas metas a nivel de la sociedad entera, en ciertos objetivos, para compartir una visión y que eso vaya orientando todo, más que conseguir una replicación exacta de un objetivo con un instrumento, etcétera, como plantea Waldo. Pero no sé, Waldo, ¿cuál es su respuesta? O sobre su... La parte de la economía de este plan está respaldado en las 31 políticas del Acuerdo Nacional. Yo recuerdo que en el Acuerdo Nacional se plantea, por ejemplo, vamos a subir la inversión pública de tanto por ciento del PBI a tanto por ciento del PBI. Sí. Vamos a subir la participación en el presupuesto de educación de tanto por ciento a tanto por ciento. Yo les preguntaba, ¿y a quién le quitamos? Y no había respuesta. Entonces, cuando así son los planes, no son útiles, ¿no? Por ejemplo, este plan tiene como anexo el corredor de integración transversal que se hizo en el CND, que necesita un presupuesto brasileño para ser llevado a cabo. Entonces, son imposibles, que no vamos a poder alcanzarlo. Hay una insistencia en que tiene que haber alguna conexión con la disponibilidad real de recursos que tiene este país, ¿no? Y para terminar, entiendo que el tiempo es breve. Yo escribí un artículo hace poco diciendo disolverse el plan. Entonces, como está, yo lo cerraría. Pero creo que la planificación en los tiempos modernos es un instrumento útil para un país, pero hay que hacerlo de tal manera que sea útil. Yo me inclino por la vía chilena. Por ejemplo, si tuviéramos una organización, un organismo que pudiera hacer una planificación multianual de la inversión pública, para que no pase lo que está pasando ahora. Por ejemplo, invertimos cuando hay y cuando no hay no invertimos. Eso no pasa en Chile, por ejemplo. Claro, pero en Chile casi toda la inversión pública está en manos del gobierno central. Acá el 70% ya está en manos de la 50% de las municipalidades y 20% de los gobiernos regionales. Y tienen un SNIP que funciona como debe ser, ¿no? A ver, yo declarándome liberal, yo también creo en la urgencia y la necesidad de planificar. Planificamos en las empresas, o sea, en el sector privado solo planificamos, entonces sería impensable pensar en un país que no planifique. Creo que el problema de este documento empieza por la primera palabra, plan. Esto es un listado de objetivos, orientador, para inicio de discusión, pero no es un plan. Y además el propio presidente lo reconoce cuando dice que el plan, mal llamado plan, se propone objetivos generales y específicos. Una vez promulgado, se avanzará en la formulación del sistema de planeamiento estratégico. Así se articulará con instrumentos financieros. Luego se formularán los planes de mediano y largo plazo y luego los planes regionales y municipales. O sea, va, como dijo el señor Postigo, de lo general a lo particular. Pero lo que tiene son objetivos. Pero dentro de esos objetivos, y yo quiero regresar a la parte política de la social confusión, voy a mencionar a dos. Uno de bosques, ¿okay? En el capítulo de bosques, que tiene una carilla y media, reconoce que hay destrucción de al menos 7 millones de hectáreas de bosques, aparte de la tala y extracción ilegal. Y después dice que tenemos que avanzar hacia la protección de la riqueza. No piensa en generación de riqueza. No piensa en que hay que dar una ley que permita sembrar sobre esos. Y en las prioridades... Sembrar bosques comerciales. Sembrar árboles para industriales. Claro. Porque la palabra bosques nos lleva a la que protege los bosques. Y después, en relaciones exteriores, de la noche a la mañana, prioridades, alianza estratégica con el Brasil. O sea, sin ninguna argumentación. ¿Por qué con Brasil? Yo no tengo nada contra los brasileños, menos contra las brasileras. Pero ¿por qué con el Brasil? No fluye de la argumentación, ¿no? Entonces, claro, me imagino que esto es algo anti-Estados Unidos o anti-Chávez, ¿no? De nuevo, pero es una vocación política. Ese tipo de cosas, hay un montón de ejemplos, no tenemos tiempo. Es un documento light, pero es una propuesta y que creo que hay que empezar a mejorar. Hay que empezar a discutirlas más en profundidad, señor Postigo, ya nos queda muy poco tiempo. Entiendo. Primero, en efecto, ha habido grandes problemas con este documento porque la verdad es que, tal vez porque es un poco extenso, la gente lo lee poco, no lo lee con atención. En primer lugar,
ha habido un economista que hizo una comunicación al presidente de la República supuestamente sobre este documento, y no era sobre este, sino era sobre otro documento. La primera presentación que se hizo al grupo de los economistas de la Comisión Anticrisis, todas las observaciones eran a otro documento, no a este documento, no obstante, que cada uno se repartió. Aquí en la política 6, y también está en las acciones estratégicas, dice establecer incentivos a la inversión en reforestación, en especial con especies nativas, etcétera, ¿no? Entonces, yo quisiera decir lo siguiente: estoy totalmente de acuerdo con Waldo en que necesitamos un sistema de planificación que haga priorización de inversiones. Bueno, eso ya se hacía en los tiempos del INP, así como señala que se hace en Chile, donde en primer lugar cada sector establecía cuál era el proyecto más importante, cuál era el segundo proyecto, cuál era el tercero, y en el INP se hacía una programación multisectorial. Eso es indispensable ahora. No se puede hacer mientras no se modifique la ley del SNIP. El SNIP solamente contempla el otorgamiento de viabilidad para los proyectos, pero no contempla la priorización. La ley que crea el CEPLAN le encarga al CEPLAN hacer la priorización, pero está por verse todavía cómo se reforma la ley del SNIP para que eso pueda ser viable. ¿Para qué sirve un plan? En realidad un plan de este tipo, un plan nacional, un plan de largo plazo, sirve exactamente para lo que usted ha dicho, para establecer una orientación general de a dónde queremos ir, para generar consenso en la sociedad en unos temas centrales. Aquí están resumidos de alguna manera en la parte que dice concepción estratégica del plan, donde se explica cuál es la articulación de los objetivos y cuáles son justamente esos temas claves en los que todavía en la sociedad peruana hay relativo desacuerdo. Es decir, no todos están de acuerdo, por ejemplo, en la importancia de impulsar el sector minero. Acá se plantea que hay que impulsar el sector minero, que la exportación basada en los recursos naturales es importante porque genera crecimiento económico, y sin crecimiento económico no hay mejora de la pobreza, no hay mejora de los indicadores sociales. Eso se plantea acá. Toda la sociedad peruana está de acuerdo con eso. Hay discusión, hay sectores que hacen una oposición fuerte. Creo que es importante ese y otros temas que se plantean aquí para generar consenso, y efectivamente en cada nivel, en cada gobierno, al empezar el gobierno se debería formular un plan de mediano plazo con el suficiente detalle, con incluso los recursos necesarios, las acciones, los proyectos, y que sea aprobado por ley en el Congreso para que sea mandatorio a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, que por esta razón de la autonomía tienden a mantenerse relativamente libres y se sienten autónomos y se sienten independientes para cumplir esta No tenemos más tiempo, lamentablemente, simplemente mencionar que hoy hay una columna de José Klimper sobre este asunto de COFOPRI también, que volvemos a mencionar porque nos preocupa muchísimo que sea, digamos, dispersado, descentralizado, y regresemos a la situación anterior a la que había en los 90, que simplemente no generaba ni titulación ni buena titulación. Estamos descentralizando la corrupción y la ineficiencia. Eso no se puede hacer, no se puede aceptar, sería un retroceso tremendo. Vamos a una pausa y regresamos.